Ciertamente a lo largo de este recorrido que hemos hecho, a lo largo de estas predicaciones que hemos tenido, hemos visto cómo Pablo habla también de su testimonio, de cómo sus aflicciones, ¿sí? Cómo sus aflicciones son un testimonio del poder de Dios en su vida, del poder del Espíritu Santo en su vida. Pero también, hermanos, Pablo no quiere quedarse con eso, aunque él sabe que su testimonio es de gran bendición para los corintios. Y realmente, hermanos, también los testimonios, no sé si tú has escuchado testimonios de salvación, son de gran bendición escucharlos. Hay testimonios que incluso han servido para que otros se acerquen, medios para que otros se acerquen a conocer a Dios. Hay testimonios que incluso nos han dado ánimo, ¿verdad? Ánimo para seguir adelante en nuestra fe. Y hay testimonios que aún así nos han mostrado que el Señor sigue obrando en la vida de la iglesia y del mundo. Entonces los testimonios son un medio grande que usa el Señor, pero también que muestra la gracia de Dios en nuestras vidas. Aún así, hermanos, Pablo sabe que su testimonio y sus palabras no le darán seguridad a los corintios o a nosotros. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Los testimonios no dan seguridad a nuestras vidas. Tal vez al que lo vivió le puede dar seguridad de su salvación, le puede dar seguridad de su fe, pero a otros no necesariamente. Es por eso, hermanos, que en esta serie hemos visto cómo Pablo habla de sus aflicciones, que como vimos en las semanas pasadas, Pablo habla de la vida en Cristo, que hay muerte en Cristo, e incluso lo vemos la muerte después de vivir en Cristo. Seguimos viendo estas manifestaciones en el cuerpo de la muerte de Cristo mientras lo esperamos, pero también se muestra la vida de Cristo. Hemos visto también a lo largo de esta serie que somos débiles, ¿verdad? Que somos débiles, pero su Espíritu nos fortalece. Y también, hermanos, hemos visto a lo largo de esta serie que solo con Él la muerte nos hace anhelar la resurrección. Decíamos que a muchos les da miedo morir, muchos les da miedo incluso la resurrección, porque de por medio está la muerte, pero solamente el seguir a Cristo, seguir sus pasos, nos ayuda a anhelar la resurrección con mayor fuerza. Entonces, hermanos, Pablo lo que reconoce es que solamente ellos podrán vivir por fe cuando experimenten por sí solos el andar en fe. ¿Sí? ¿Lo entendemos, hermanos? Pablo ha hablado de su testimonio, Pablo ha hablado de su vida, ha hablado de cómo las aflicciones han estado en su vida, cómo las siente en su carne mortal, en su cuerpo mortal, pero él sabe que la única manera de que ellos puedan vivir por fe es que lo experimenten por sí solos. Por eso el título de esta predicación, y ustedes lo están viendo en pantalla, se llama Por fe andamos. ¿Sí? Por fe andamos. ¿Y qué significa andar por fe entonces, hermanos? ¿Qué significa para Pablo y por qué se lo estaba diciendo a los corintios? ¿Sí? Porque como hemos platicado ahorita, hermanos, ellos necesitan tener la seguridad, no por lo que dice Pablo, no por lo que él está mostrando con su testimonio,
sino por la fe que ellos tienen en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces vamos a ver qué significa esto de andar por fe, hermanos, porque también es muy interesante lo que tiene que decirnos Pablo. Y fíjense lo que dice el versículo 5, hermanos. Versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sí? Que nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, hermanos, ¿a ti qué te da garantía? ¿Qué te da seguridad de la vida eterna hoy? ¿Sí? Lo repito, hermano, ¿a ti qué te da seguridad? ¿Qué te da garantía de que tienes vida eterna desde hoy? Hay muchas cosas que podemos responder a esto. Pero Pablo habla de estas arras del Espíritu, ¿sí? Habla de estas arras por una cuestión, hermanos, por una cuestión que él quiere que nosotros podamos percibir, sentir, podemos saberlo, pero sentir que tenemos vida eterna hoy, ¿se puede? Claro que sí. De hecho, Pablo dice aquí que no es su testimonio, no es por la vida de otros que nosotros tenemos seguridad del Espíritu Santo, o no es por otras personas que nosotros tenemos la seguridad del Espíritu Santo, es porque tenemos las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu, hermanos, es un término comercial que se usa, justamente estas arras se usaban para hablar de una garantía en un trato que se hacía. Por ejemplo, imaginemos que alguno de ustedes quiere comprarse un carro. En una agencia, de una manera muy formal. Regularmente, ¿qué es lo que siempre van a pedirte para que tú puedas confirmar el trato de que quieres comprar un carro? Un enganche, ¿sí? Y este pago, cuando tú lo das, asegura de que tú quieres comprar ese auto, ¿verdad? Entonces, hermanos, de la misma manera, este término que está usando Pablo lo quiere hacer, lo quiere expresar para los corintios, para que se den cuenta de que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo en ellos habita, y eso les da garantía de la vida eterna que Él da. Entonces, las arras del Espíritu son estas que nos garantizan el trato que Él nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y no sé tú, hermano, pero muchos de nosotros hemos experimentado la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando, lo que dice Pablo, y cuando tú experimentas la obra del Espíritu Santo, cuando tú experimentas el Espíritu Santo en tu vida, ¿qué crees? Estás experimentando también la garantía de que tienes vida eterna. Estás teniendo la sensación, percibes de manera más cercana que tienes vida eterna. Yo algunos, no sé, en esta semana, no sé, hay unos que me dijeron que no sintieron el sismo. La realidad estaban dormidos, muy dormidos. Pero hay muchos que sí sintieron el sismo, ¿verdad? Y yo le hablé a alguno de mis hermanos y fíjense, algunos estaban muy tranquilos. Eso me dio también mucha paz. Que ellos estaban muy tranquilos porque la verdad decían, bueno, no sé cómo explicarlo. Yo digo, pues es el Espíritu Santo, hermano, que nos da paz en medio de la tormenta, que nos da tranquilidad en medio de la angustia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Decían, claro.
Y a esos hermanos también podemos decir con seguridad que esa sensación que ellos tienen les da garantía de la vida eterna. Es una forma de poder experimentar en el aquí y en el ahora que tenemos vida eterna asegurada, garantizada. Y también hablé con otros hermanos que decían, híjoles, yo creo que necesitaba contar el miedo que me dio experimentar el sismo en esta semana. Todo se movía, no sabía qué hacer, si salir yo, salir con mis familiares, no sabía qué hacer. Y hasta que hablé con ellos, algunos expresaron su temor, lloraron. Y incluso también, ¿qué creen, hermanos? En medio de expresar esta situación, de poder desahogar y poder expresar cómo Dios estuvo protegiéndolos a pesar de su miedo, esa misma sensación es por parte del Espíritu Santo, que nos permite expresar con libertad nuestras fallas, nuestras preocupaciones y experimentar su paz. Sin duda, en esta semana pudimos experimentar la obra de su Espíritu Santo en medio de estos hechos que hemos vivido, de la inseguridad, ¿sí? De estos asuntos y actos sobrenaturales, o bueno, más que sobrenaturales, naturales que están pasando, como fue lo del sismo. Pero lo que podemos ver justamente a partir de estas cosas, hermanos, es que eso que experimentamos es la garantía de que lo tienes. Tienes al Espíritu Santo y tienes la vida eterna. Ahora, ya que entendemos, y Pablo dice, tienen el Espíritu Santo, tienen las arras del Espíritu, tienen la garantía de que tienen también la vida eterna. ¿Ese será el único propósito de Pablo, hermanos, para nosotros? ¿Saber que tenemos vida eterna? ¿Sentir que tenemos vida eterna en Él? ¿O la seguridad? Que también es muy bueno. Y eso es lo que vemos en el versículo 6, ¿sí? ¿Ese es el único propósito, hermanos? Vamos a ver en el versículo 6 para responder a ¿para qué quiere Dios que tengamos la garantía de eso? Dice en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Para qué quiere Dios que tengamos garantía? Sí, evidentemente para tener confianza, por eso dice, así que vivimos confiados, para que tengas confianza, pero también nosotros podamos ver a partir de esas cosas que nos pasan, podamos ver algo, que es que tengamos la sensación también de que en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Y es algo bien interesante, hermanos, porque por mucho que el Espíritu Santo nos dé paz, por mucho que el Espíritu Santo en medio también de este sismo que vivimos también nos pueda brindar la paz, la confianza de que Él nos sostiene, aún no estamos con el Señor. También ese es un propósito, que aún no estamos con Él y por lo tanto somos extranjeros aquí. Y tú dirás, ¿por qué sacas esto de que somos extranjeros? Es que es bien interesante, hermanos, que Pablo, cuando usa estas palabras de estar ausente y de estar presente, usa unos términos bien interesantes en griego. La palabra para justamente presente en griego es endemeo, ¿sí? Y tiene que ver no necesariamente como de cuando preguntas a alguien, oye, ¿y dónde está tu papá? No está, como que está ausente, ¿no? Tiene que ver en una cuestión de estar presente, pero con el pueblo, con los tuyos,
presente en el lugar de origen en donde tú naciste. ¿Sí? Es una palabra compuesta la que se usa en el griego, esta de endemeo, de que estamos adentro, presente dentro, ¿no? Con los tuyos, con los de tu origen. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante, hermanos, pero también la palabra que usa para estar ausente, Pablo, fíjense, esto es bien interesante, la palabra que usa Pablo para decir que estamos ausentes es la palabra ekdemeo. Es también otra palabra compuesta ek, que es como fuera, salir, meo, que es pueblo, entonces es fuera del pueblo, ¿no? Fuera de tu origen, salir de entre los tuyos. ¿Sí? Ausente no necesariamente porque te fuiste por las tortillas, no necesariamente porque saliste porque, no sé, tuviste que ir por un mandado o tuviste que ir a hacer un viaje. No, sino literalmente salir. Una palabra que usan algunos para expresar esta idea de ekdemeo es emigrar. Como cuando una persona sale de su lugar de origen, de la tierra donde nació, para ir a otro lugar. Ese movimiento que conocemos como emigrar. Entonces Pablo dice aquí, hermanos, ¿y para qué vuelo de esto? Pablo aquí dice que tenemos la certeza de que seguimos ausentes, de que nos sentimos extraños, extranjeros, aún con el Espíritu Santo. ¿Sí? Aún con el Espíritu Santo, hermanos, tenemos todavía esa sensación de que no somos de aquí. Esa sensación de que que falta algo, ¿verdad? Que hay un vacío todavía. Y cuando vivimos esas experiencias de aflicción, o incluso de querer andar a fe, que vamos para allá, aún así nos sentimos todavía extraños o extranjeros, aún con el Espíritu Santo. De hecho es lo que dice Filipenses 3:20, ¿verdad? Ustedes pueden ahí leerlo. Pablo dice que nosotros somos extranjeros. Y si quieren vamos a leerlo, hermanos, para que podamos tener como esta mayor certeza de la palabra de ser extranjeros. Dice en Filipenses 3:20, vamos si quieren, ahí en nuestras Biblias. Filipenses 3:20. Fíjense lo que dice, hermanos, dice aquí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, tú podrás preguntarte, ¿qué hay de bueno de sentirte de afuera? De hecho, es como incómodo, ¿no? Imagínate tú, hermano, no sé, yo creo y conozco a varios de nuestros hermanos que están aquí escuchándonos, que ellos que viven aquí, los que viven aquí en la Ciudad de México, muchos, este no es su lugar de origen. Muchos a lo mejor tenemos en el Estado de México o en otro estado, ahí era nuestro lugar de origen, y ustedes tuvieron que salir, ¿verdad? Ekdemeo, salir de su pueblo para involucrarse aquí. ¿Sí? Entonces, aún así, yo creo que aunque están aquí, todavía se sienten como extraños, ¿no? Y todavía más se van a sentir si a lo mejor la familia les manda regalos, el pan que se hace allá, ¿no? Los dulces que se hacen allá, las comidas que se hacen allá, pues las extrañas, ¿verdad? Y aunque tú las pruebes, tú podrías decir, híjoles, como que no es lo mismo, ¿sí? A lo mejor te sientes contento, feliz porque te recuerda a tu lugar de origen, te recuerda a ese momento donde tú estuviste, tu niñez, no lo sé. Pero dices, falta algo, ¿no? No es lo mismo. Esa sensación como de que no estás ahí, de que estás aquí, pero falta algo. Lo mismo Pablo quiere hacerles notar.
Pablo quiere que tengan esa misma sensación cuando el Espíritu Santo está obrando. ¿Sí? Que tengan esa misma sensación de extrañeza, de que están fuera, de que están ausentes cuando el Espíritu Santo está obrando en su vida. Y Pablo dice que eso lo seguiremos teniendo, esa cuestión de sentirte extraño, de sentirte extranjero, lo seguirás teniendo hasta que emigremos con Él, vayamos con Dios, o que Él nos llame, que es lo mismo emigrar. Si decimos que emigramos con Él, es porque Él nos va a llamar, nos llamó, o hasta que Él venga, como lo que dice aquí Filipenses. Por eso le esperamos. Entonces esa sensación de extrañeza siempre la vamos a tener, de que falta algo, falta, no lo sé, sí, tengo al Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo me ayuda, me da paz, pero aún así todavía estamos ausentes, dice Pablo, ¿verdad? Y al final de cuentas, hermanos, eso es la fe, ¿verdad? No es como que en Dios no estoy completo, porque a veces podemos decir, entonces eso significa que aún con el Espíritu Santo nos sentimos incompletos, como que con vacío, como que ¿de qué sirvió que Jesús le dijera a la mujer samaritana que ya nunca tendrá sed? ¿Sí? No necesariamente hablamos de la suficiencia en Dios, sino hablamos de esta cuestión de querer estar con Él. Y mientras esperamos a estar con Él, esa espera es lo que también nosotros llamamos fe. Esa esperanza es lo que nosotros llamamos también la fe. Lo dice el versículo 7, porque por fe andamos. ¿Sí, hermanos? Por fe andamos, no por vista. Ahora, a veces lo malinterpretamos, ¿no? Por fe andamos, no por vista. A veces no sé si ya lo entendieron ustedes, hermanos, ya entendimos lo que significa andar por fe y no por vista. Porque ciertamente lo malinterpretamos como que esto de andar por fe y no por vista es como cuando no entiendo el porqué de las cosas, o cuando no entiendo algo en la Biblia, o cuando no entiendo algo que está pasando en la vida, hay que tener fe. Es lo que decimos, ¿no? Como no entiendo, tengo fe. Incluso también te dicen algunos hermanos, es que hermano, no entiendo esto, ¿por qué pasa esta situación? ¿Sí? Y te dicen, es que hermano, acuérdate que nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Sí? Como pensando que nuestro último recurso es un llamado a que nuestro último recurso sea tener fe. Pero no, hermanos, este no es un llamado a creer como último recurso. Porque ya estamos viendo en qué contextos lo estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la espera. Estamos hablando acerca de que el Espíritu Santo está con nosotros mientras esperamos a emigrar. ¿Sí? Entonces no es un llamado a creer como último recurso, sino a esperar con propósito. ¿Sí, hermanos? ¿Lo tenemos en cuenta? No es un llamado a como ten fe cuando no entiendes. Es un llamado a esperar, que la espera tiene que ver con la fe, y esperar con propósito. Es decir, estar activo en la espera. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro, hermanos? ¿Por qué? Porque imaginemos, nosotros estamos aquí, en el ahora estamos aquí presentes, y
Hay cosas que no vemos, por eso habla de la vista, hay cosas que aún no vemos, pero sabemos que están ahí, que es la resurrección, la vida eterna, la gloria venidera de Dios. Sabemos que hay, pero no lo hemos visto, está adelante, está ahí presente, va a estar presente, lo vamos a ver, pero aún no lo vemos. Pero sabemos que lo hay y y lo que aquí está diciendo Pablo, hermanos, es que aunque no sabemos lo que, aunque no vemos, pero sí sabemos, nosotros por lo mientras debemos de seguir andando. ¿Sí? Sabemos lo que hay, pero no lo vemos, pero debemos aún así, aunque no lo veo, yo sigo andando. Y esto del andar tiene que ver con buscar vivir agradándole en la espera. ¿Sí, hermanos? No sé si, espero me haya explicado bien. No es un llamado a como creer cuando no entiendo porque sabemos lo que hay allá, sino más bien un llamado a vivir agradándole a Dios en la espera. Mientras esperamos. De manera sintetizada lo digo así, hermanos. Tu fe te mueve a agradar a Dios. ¿Sí? Tu fe te tiene que mover, sí o sí, a agradar a Dios. A no necesariamente esperar a que Él venga por mí, esperar a que Él me llame o esperar a que Él venga, sino no, mientras vivimos y andamos por fe. Buscamos comportarnos, conducirnos en la espera para agradarle. Entonces, hermanos, aún así, ustedes podrían decir, hay como esa sensación humana de querer saltarnos el vivir agradándole. Vimos la semana pasada y justamente recordábamos que muchos ya quisieran saltarse este momento de tribulación, de aflicción para ya estar con Dios, pero de la misma manera Pablo habla de como de esa sensación humana, ¿sí? Esa sensación humana de querer también saltarnos el vivir esperando a Dios. Dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, es decir, ya emigrar, salir con nuestro Dios y presentes en el Señor, ¿sí? Estar con Él, con los que son suyos de parte de nuestro Dios. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Sí, hay como esa sensación humana y podremos pensar en eso, ¿no? Que Pablo también está diciendo, quisiera saltarme el vivir por fe para estar ya contigo, Señor. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando de que él quisiera estar con Él para vivir agradándole en presencia de su Dios. No sé, hermano, yo he escuchado a personas, y no sé si también a ti te han dicho, como que te han confrontado con esta situación. Ciertas personas que a veces también no creen a veces en Dios, o no son cristianos, pero sí me han llegado a decir, ¿no? Como, qué fácil es ser cristiano. Yo digo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo único que tienes que hacer es arrepentirte y Dios te perdona, aun aunque hayas hecho lo peor. Dios te perdona, te arrepientes
y vas al cielo. Es más, tú puedes vivir una vida desagradándole a Dios, una vida desagradable a Dios, ¿sí? Y al final, antes de morir, te arrepientes, ¿sí? Y puedes ir al cielo. Entonces, como que me salté la parte de vivir, andar en fe, y aún así puedo ir al cielo. Eso es lo que muchos creen. Incluso algunos cristianos, o más que cristianos, algunas personas que nacieron en hogares cristianos tienen esa idea, ¿no? Me salgo de la iglesia, no pasa nada, al final habrá tiempo para arrepentirme e ir al cielo. Pero no, hermanos. Pablo no está queriendo también decir esta parte de saltarse, estar ausente ya. Pablo más bien dice, quiero estar ausente para vivir agradándote por la eternidad. Y a esas personas que piensan de esta manera, hermanos, ¿de qué les serviría anhelar ir al cielo? ¿De qué les serviría querer ir al cielo? Si aquí, en este momento, aquí y en el ahora, no quieren o no anhelan agradarle. Es decir, lo que no quisiste hacer aquí, lo vas a hacer eternamente en el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Para qué te serviría arrepentirte solamente para poder ir al cielo? O pensar de esa manera. ¿Para qué quisieras saltarte el vivir por fe si es lo que vamos, si el vivir por fe ya, ¿cómo decirlo? ¿Para qué quisiéramos saltarnos este vivir agradándole si es lo que vamos a hacer por la eternidad con nuestro Señor? De hecho es lo que dice el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, es decir, o estando o emigrando allá, o permaneciendo aquí en el origen, procuramos serle agradables a Dios. Procuramos serle totalmente agradables. De manera, hermanos, que el creyente en Cristo Jesús busca ser esa ofrenda agradable con todas sus fuerzas. ¿No es lo que dice Romanos 12:1, hermanos? Que también lo escribió Pablo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿De qué forma? Santos, agradables, ¿sí? Y este cuerpo es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, es interesante ver esto. Pablo está haciendo este llamado para que justamente el andar por fe sea no solamente anhelar ya estar con Él, sino esperamos, vivimos agradándoles como una pequeña expresión de lo que haremos en la eternidad. Agradarle a Dios. Entonces, hermanos, y esto es como una pregunta para nosotros, ¿no? Ya vimos lo que dice el texto. Dice que presentemos vuestros cuerpos como si fueran una ofrenda de olor grato. ¿O qué dice, hermanos? Dice que presentemos nuestras ofrendas, nuestro dinero. Dice que ofrezcamos o que pongamos nuestras alabanzas. ¿Qué dice que es nuestra ofrenda?
las oraciones. No, es toda, absolutamente toda tu vida. Como una entrega de amor, como una entrega de esfuerzo por agradarle. Mientras esperamos. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros sería, no es si quieres ir al cielo, porque todos quieren ir al cielo. La pregunta no es también si queremos resucitar, sino ¿qué vida estás entregando a Dios? ¿Qué vida estás entregando a Dios? Porque la realidad, hermano, es que al final de todo, tanto las cosas buenas que hicimos con el cuerpo, tanto las malas, serán manifestadas. Y es lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, al final, todos estarán en el tribunal de Cristo, este tribunal, donde estará el gran juez, nuestro Dios, y serán manifestadas las cosas que hicimos buenas o malas con este cuerpo mientras esperábamos. Por eso la pregunta es tan directa. ¿Qué vida estamos entregando hoy? ¿Cosas buenas? ¿Qué vida estamos entregando como un olor grato a nuestro Dios? Porque la realidad, hermano, es que lo que estamos entregando, lo que hemos entregado todos, lo que hemos entregado es lo más perverso, lo más vergonzoso. Está ahí. Y este, hermano, es un llamado a cambiar tus obras también. Pero más que cambiar tus obras, porque eso sería algo muy moralista, más de un llamado a que cambies tus obras malas, que cambies tus obras para agradarle a Dios, es que nadie puede entregarle algo digno a Dios. ¿O tú sí podrías entregarle algo digno a Dios? Nadie puede entregarle algo digno a Dios. Le hemos entregado lo más perverso. Sin embargo, hermanos, por eso vino Cristo. Por eso vino. Vino para vivir la vida agradable que tú y yo no dimos. Vino para que justamente esto perverso que estuvimos entregando, hermanos, porque no hemos podido entregar nada digno delante de Él, Él pudiera entregarlo por nosotros. Y evidentemente, hermanos, también vino a morir y a entregar su vida, pero por lo más vergonzoso y lo más perverso que hicimos. Entonces, Pablo también nos está invitando a vivir por fe en una confianza en el que nos mostró cómo andar y vivir en este mundo. Sí, entonces, hermanos, la realidad es que en este tiempo Cristo nos llamó, ¿verdad?
Seguramente a ti te llamó, seguramente a ti te habló grandemente, te hizo que te acercaras más a Él. Muchos oramos más que otros días, más que otras temporadas. La iglesia oró más que en otras temporadas que nunca hubiera imaginado. Lloramos, nos acercamos a Él. E incluso algunos nos preparamos o nos prepararon para que pudiéramos anhelar el cielo, pudiéramos anhelar la seguridad de que si perdiéramos nuestra vida en este momento, estaríamos con Él. Y así fue. Muchos perdieron su vida. Pero ¿qué hay de nosotros que seguimos esperando? ¿Qué hay de nosotros que andamos por fe? Hermanos, hoy seguimos esperando, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito, hermano? Porque si tu fe no te movió a cambiar en medio de estos sucesos que vivimos, ¿de qué serviría? ¿De qué sirvió? Hermanos, Jesús ya anduvo pidiendo virtuosamente por nosotros, y gracias a Él podemos entregarle una ofrenda de olor grato ahora que estamos esperando. Y el llamado, hermanos, en este momento, en esta serie final, en esta última predicación de esta serie, el llamado es que sigamos adelante, no nos quedemos con brazos cruzados, sino que esperemos activamente, justo como la vida que Cristo, nuestro Maestro, nos dejó. Y nos los dejó marcado por la cruz del Calvario en la que Él murió. Sigamos adelante, hermanos, sigamos esperando, que no regresemos a ese punto en donde solamente digamos, Dios ya me dio paz, pero ¿qué más? Andar por fe es más que solamente creer lo que Él ya nos dijo, sino vivir confiados, buscándole agradar, porque viviremos agradándole para la eternidad. No nos quedemos, hermanos, de brazos cruzados. No busquemos, hermanos, solamente quedarnos con una pequeña muestra de lo que es el Espíritu Santo mediante la paz, sino también que nuestra fe nos mueva a vivir como nuestro Maestro, a esperar como nuestro Maestro, a aceptar y recibir lo que venga como nuestro Maestro, Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, ha sido grande el llamado que nos has puesto en este momento. El llamado, Señor, a no solamente anhelar ya estar contigo para ya agradarte eternamente, sino que queremos agradarte desde hoy, Señor. No sé si hay hermanos que en este momento, o los que me estén escuchando, Padre, tú los conoces su corazón. Conoces si han querido agradarte en cada área de su vida. Conocen si en algunas partes han estado mostrando obras, Señor, que a ti en lo particular no llegan como una ofrenda de olor grato, Señor. Ellos lo conocen, Padre. Lo saben, Señor. Pero nosotros en esta tarde confiamos que aunque nosotros no hemos podido dar esa medida de la
de una vida agradable a ti, Cristo sí lo hizo, Señor. Y nosotros en gratitud queremos responder agradándote desde aquí en el ahora, Señor. Si las aflicciones de este momento, Señor, no nos motivaron a poder buscarte con más fuerza, a poder cambiar ciertos hábitos que te pudieran agradar con más fuerza, Señor, ¿de qué serviría vivir por fe, Padre? No serviría de nada. Porque vivir por fe es buscar conducirnos, es buscar amarte más mientras esperamos tu gloriosa venida o cuando tú nos llames, Señor. Eso es vivir por fe, Padre. Y queremos vivir por fe, Señor, entregados a ti, confiados a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor sobrepasa todas nuestras barreras. Y sabemos, Padre, que en medio de las aflicciones, tú hablaste en nuestros corazones, Señor. Y tu amor es tan grande, Señor, porque no nos dejaste con esa espiritualidad como a veces nosotros queremos tenerla de una manera cotidiana, ya sin corazón. Nos has llamado en medio de esto a poder vivir por fe de todo corazón, Señor. No como antes, Padre, porque no serviría de nada, sino a vivir, a amarte y gloriarnos en ti hasta que tú regreses, Señor. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que enfrentaremos en las futuras aflicciones. Esa es la fe que tendremos frente al dolor que está por venir, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tu Espíritu nos dará la valentía, nos dará las fuerzas para el porvenir. Y ahí nos mantendremos firmes, Señor. Pase lo que pase. Gracias, Padre. Te pido por estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén.